Nos acompaña Francisco Zúcar, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, además dirigente del Partido Voluntad Popular. Bienvenido a la tarde de NTN 24. Muchas gracias, Carlos. Gracias por tenerme aquí en tu programa. Es un gusto. Diputado, ¿frente a qué estamos? Olvidemos que Juan Requesens es un diputado que tiene inmunidad parlamentaria. ¿Frente a qué estamos cuando en Venezuela se detiene una persona, prácticamente la desaparecen, no se sabe dónde está, la gente, sus abogados, sus familiares no pueden verlo? ¿Cómo se califica esto? Esto se califica como violación reiterada, permanente de los derechos humanos. Estamos frente a un régimen absolutamente totalitario, dictatorial, en donde el Estado de Derecho es básicamente un jarrón chino. Estamos ante la destrucción sistemática del Estado de Derecho venezolano. Estamos frente a un Estado que pretende estar por encima de la Constitución Nacional, Carlos. Una Constitución que establece muy claramente las reglas de juego políticas, económicas, sociales, y son violadas permanentemente por quienes hoy están usufructuando el poder en Venezuela. Yo creo que pasa por encima de la Constitución y a su vez de convenios internacionales en materia de derechos humanos, en materia de tratamiento de un detenido. Mira, ahí está el informe que presentó el panel de expertos de la OEA. Ese informe que se presentó ante la Corte Penal Internacional da cuenta de una cantidad excesiva de delitos, de detenciones sin juicio, de más de 300 presos políticos, de torturas, casos de torturas, que los propios expertos que hicieron ese informe quedaron, como lo dijeron ahí en una reunión que tuvimos, moralmente afectados por la gravedad de la situación de la violación permanente. En Venezuela hoy la violación de los derechos humanos es una política de Estado, una política que pretende con ello acallar a la disidencia política en Venezuela, pretende con ello imponer un modelo en Venezuela absolutamente fracasado. Ahí están las consecuencias y todo lo que vimos en los negros anteriores, Carlos, en relación a este deslave humano que se está dando de venezolanos hacia Colombia, hacia Brasil y hacia todos los países de América Latina, es la consecuencia de un modelo fracasado que han denominado en Venezuela socialismo del siglo XXI. Hablemos del evento de ese día en Caracas, cuando Nicolás Maduro dijo que intentaron asesinarlo. Fíjese que el gobierno de Chile, por ejemplo, exige pruebas. Es decir, todavía el mundo no cree en que en realidad se ha hecho un plan para asesinar a Nicolás Maduro. No, por supuesto, que fíjate, durante estos 20 años de gobierno, durante el periodo del presidente Chávez, ¿tú sabes cuántos anuncios de magnicidios hubo en 15 años? 60. No, y Nicolás Maduro lleva varios también. 60, pero con Chávez. Y ya llevamos varios. Entonces, un régimen que desconoce el Estado de Derecho, ¿qué credibilidad puede tener? Por eso el secretario general de la OEA está solicitando que se instale un panel de expertos para que podamos tener realmente la veracidad de lo que allí sucedió, porque hay muchas teorías. Y, por supuesto, con este antecedente de denuncias permanentes de magnicidio, es muy difícil creerle a un gobierno que no tiene credibilidad como el gobierno de Nicolás Maduro. Ahora, lo que hace la Asamblea Nacional de Venezuela, que es la única instancia realmente electa por voto popular en Venezuela, que pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro ha dejado siempre de lado, no es tomado en cuenta. Es decir, la gente desde fuera no entiende cómo es que la Asamblea Nacional de Venezuela, que la eligieron millones de venezolanos, dicta una orden, hace un pronunciamiento y el gobierno de Venezuela sigue en pie frente a un tema de desacato. Por ejemplo, el gobierno dice que la Asamblea Nacional es la que está en desacato, pero pareciera que el gobierno de Nicolás Maduro es el que está en desacato de lo que manda la Constitución venezolana. Mira, esa fue una figura que se inventaron en el Tribunal Supremo de Justicia para desconocer la voluntad popular de más de 15 millones de venezolanos que votaron por una mayoría clarísima de 112 diputados que fuimos electos en el año 2015. Esa figura de desacato no existe en la legislación venezolana, en la Constitución venezolana. Simplemente es un instrumento para pasarle por encima a la voluntad popular de los venezolanos. Esa figura la crearon desconociendo, inventando que 3 diputados que fueron electos por el Estado de Amazonas en el año 2015 habían cometido fraude porque habían comprado unos votos. Y este es el caso de que vamos ya para el 4º año de esta asamblea, Carlos, y el Estado de Amazonas está sin representación en la Asamblea Nacional. Nosotros debemos recordarle a la gente que los diputados tienen inmunidad parlamentaria desde el mismo día de la proclamación
y este Tribunal Supremo de Justicia, que en la práctica se ha convertido básicamente en el ejecutor de las órdenes de Miraflores, es un bufete privado de Miraflores, bueno, acatando órdenes, decidió crear esta figura que no existe en nuestra legislación, reitero, para tener un asidero legal, entre comillas, para desconocer lo que es la voluntad popular expresada en quienes hoy estamos representando esa voluntad popular, que somos 112 diputados que fuimos electos en el año 2015. Ustedes se sienten solos en Venezuela, es decir, la institucionalidad que se ha perdido en Venezuela y ustedes que forman parte de ella además porque son el poder legislativo, ¿se sienten solos? Y le pregunto esto porque, por ejemplo, Estados Unidos se retira del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas porque, dice, no hacen nada frente al tema de Venezuela y Cuba. Y la OEA pues, sí ha tenido varios pronunciamientos, pero ninguno con efecto concreto sobre la crisis que viven los venezolanos. Yo creo que se ha actuado más frente a la crisis en Nicaragua, que solo lleva 4 meses, que en la de Venezuela, que lleva varios años ya. Sí, eso lo estábamos conversando hoy con senadores aquí de Colombia, que nosotros tenemos que visibilizar aún más la gravedad de la crisis humanitaria, porque se ha como expuesto mucho más la crisis política de Venezuela, que es la causante de la tragedia humanitaria, pero no se le ha hecho no se ha puesto el foco muy bien en lo que es la crisis humanitaria, que tiene más de 4 millones de venezolanos ya fuera de nuestro país, producto de una crisis inducida, una crisis que no debería ser, porque Venezuela es un país, como todos saben, con muchos recursos naturales, que tiene las posibilidades de ser una de las primeras economías de América Latina y hoy está sometido a un pasticho ideológico que llaman socialismo del siglo XXI, que ha pretendido y lo ha hecho con muchísima eficiencia, básicamente acabar con el aparato productivo venezolano, acabar con la producción petrolera venezolana, con toda la economía del país. Fíjate que en estos 5 años del presidente Maduro, la economía venezolana se ha constreñido en 50%. Eso es algo que solamente había pasado en la Alemania de la posguerra, de la Primera Guerra, y en los países cuando cayó el muro de Berlín, de la ex Unión Soviética. Entonces, en Venezuela no hay una guerra, en Venezuela no existe ninguna situación que justifique que hoy tengamos una economía que se ha reducido en más del 50% en apenas 5 años, una producción petrolera que es básicamente nuestra única fuente de exportaciones, y esa producción petrolera viene en caída libre. Las proyecciones son de que caiga a 500.000 barriles por día para el mes de junio del año que viene. Estamos hoy en día produciendo apenas 1.200.000 barriles cuando producíamos 3.500.000 barriles. Entonces eso por supuesto tiene un efecto en toda la economía venezolana, y por esa razón los venezolanos no están emigrando, los venezolanos están sometidos a una situación de desplazamiento forzoso porque necesitan acceder a alimentos, necesitan acceder a medicinas que en Venezuela se les niega. El día que Nicolás Maduro hizo la denuncia del supuesto atentado magnicida en Caracas, yo recuerdo que Nick Merevans, que es un dirigente ya en la oposición, pero que estuvo con el presidente fallecido Hugo Chávez, que estuvo de alguna manera con la llamada Revolución Bolivariana, alertaba, decía, eso es falso y lo que viene es una ola de persecución. Y en la lista está no solo venezolanos, como Juan Requesens, sino también el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y algunos empresarios venezolanos que no viven en Venezuela, que están en la Florida. ¿No temen ustedes, bueno, Julio Borges, que además está en el exilio, ¿no temen ustedes que la lista puede incrementarse al pasar de los días? No, sin duda. De dirigentes opositores, por supuesto. Sin duda. La situación en Venezuela es de absoluta crisis en todos los órdenes, es una crisis sistémica, y el gobierno está echando mano simplemente de la represión, que como te digo ha sido una política de Estado, pero están recrudeciendo esa represión y utilizando como excusa entre comillas, atentado, este magnicidio que todos vimos por televisión, y todas estas detenciones arbitrarias contra el diputado Requesens, contra Julio Borges, que por cierto se le libró inclusive una orden de captura, imagínense ustedes, siendo un diputado de la República, y estableciendo nuestra Constitución todo un procedimiento para poder entablar un juicio penal en contra de un diputado. Entonces, por supuesto, esto es una justificación de una represión que con esta represión pretenden acallar a más del 85% de los venezolanos, que está exigiendo un cambio, pero yo le tengo una muy mala noticia a Nicolás Maduro. Esa represión en absoluto va a acallar lo que es la protesta, lo que es la exigencia de un cambio, y sobre todo la exigencia de que en Venezuela tengamos un proceso electoral libre, limpio, con unas elecciones competitivas que realmente elijan, unas elecciones en donde el pueblo venezolano tenga la certeza de que su voluntad expresada a través del voto puede cambiar el rumbo de Venezuela.
quiero aprovechar estos últimos 2 minutos y medio, 3 minutos que me quedan de la entrevista, diputado, para hablar del diálogo, porque nuevamente en medio de esta situación de crisis, de violencia, de persecución que se vive en Venezuela hacia la oposición, escuchamos a Enrique Capriles hablar de diálogo con figuras internacionales y escuchamos a Henry Falcón hablar de diálogo. ¿Qué dice la oposición? Mira, el diálogo ha sido un instrumento que nosotros hemos apoyado en el pasado porque nosotros somos demócratas y nosotros creemos en soluciones consensuadas, en soluciones conversadas, y eso es lo que le conviene a Venezuela. Pero tenemos un interlocutor absolutamente irresponsable, que es el culpable de esta gravísima crisis, que ya pasó de crisis a tragedia, un interlocutor que pretende utilizar el diálogo simplemente para ganar tiempo. Aquí el único diálogo que nosotros estamos exigiendo es el diálogo de las urnas electorales. Y en todo caso, si va a haber una conversación, tiene que ser una conversación para definir los términos de una transición política urgente en Venezuela. Si ese es el diálogo, pues estaríamos de acuerdo, para definir los términos de la transición política urgente en Venezuela, porque Venezuela está atravesando una situación inédita en su historia. Los venezolanos nunca habíamos sido un país exportador de ciudadanos, hoy lo somos, producto de esta pavorosa crisis económica que se va a seguir acentuando. Y el tema venezolano requiere del apoyo, del acompañamiento de la comunidad internacional y sobre todo de nuestros vecinos en América Latina, porque lo que pasa en Venezuela definitivamente va a tener repercusiones en el futuro inmediato en los países de América Latina. Claro, está atentando contra la estabilidad. Mire cómo está Brasil, tomando decisiones en tema migratorio. Ecuador acaba de también tomar una decisión. Y bueno, nosotros queremos además agradecerle al gobierno de Colombia, al presidente Duque, a las nuevas autoridades del Congreso con quien nos hemos reunido, toda la disposición que nos han manifestado de ayudar, de acompañar, porque ciertamente el problema venezolano es un problema interno de Colombia. Somos pueblos hermanos, somos pueblos que nuestros destinos están absolutamente entrelazados y nosotros lo que queremos es recuperar la democracia en Venezuela, la prosperidad, esa prosperidad que tuvimos en el pasado y que merecemos volver a tener. En especial, ¿qué esperan del nuevo gobierno de Colombia? Del presidente Iván Duque, que ya ha intentado acciones incluso como senador en contra de Nicolás Maduro. Bueno, como te decía, la política de Estado de violación sistemática de los derechos humanos está absolutamente documentada. Ahí está, ya hay más de 26 expedientes que se han presentado en la Corte Penal Internacional. Eso se va a seguir impulsando y esperamos del gobierno del presidente Duque y de toda la población de Colombia que entiendan la situación que estamos viviendo y que toda esa manifestación de voluntad se concrete en acciones legislativas, en acciones de gobierno. Uno, para ayudar a los hermanos venezolanos, a nuestros connacionales que están en esta situación forzosa de tener que desplazarse de Venezuela por lo que está pasando en Venezuela, simplemente para poder sobrevivir. Y dos, que la presión internacional es fundamental para que se dé un cambio político en Venezuela, que esa es la causa de esta situación de desplazamiento forzoso. Entonces tenemos que atacar las dos aristas del problema. El origen del problema, que es un gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos y la Constitución venezolana, y tiene además un proyecto ideológico que quieren exportar a la América Latina. Y además de eso está la otra parte la otra pata de esta mesa, que sería el acompañamiento y a través de una legislación que podamos impulsar, y estamos trabajando en ese sentido con todos los parlamentos de América Latina para que exista una legislación que ampare a nuestros connacionales cuando vienen a Colombia, cuando van a Brasil, cuando van a Chile, como lo hizo por ejemplo Chile. Chile aprobó una visa de responsabilidad democrática que le ha permitido a los venezolanos llegar, poder trabajar, que los niños puedan ir a la escuela, ese tipo de cosas. Entonces son esos dos aspectos en donde esperamos el apoyo y el acompañamiento, y estoy seguro que así va a ser del gobierno del presidente Iván Duque. 30 segundos, diputado. Hay un nuevo gobierno que asume en México en diciembre. Gobierno de izquierda, además de Andrés Manuel López Obrador. México, después de muchos años, se había convertido en un aliado de Venezuela en la denuncia de la situación de miseria que se vive en el país. ¿Ustedes han tenido algún acercamiento con AMLO y su equipo para plantearle realmente cuál es la situación en Venezuela? Sí, lo hemos tenido. México dio una elección. Nosotros aspiramos poder, así como el pueblo mexicano y el pueblo colombiano se expresaron en elecciones libres y esa voluntad expresada en las urnas electorales fue respetada. Fíjate que en México había un sentimiento de cambio muy grande que es parecido pues al que tenemos hoy en Venezuela,
pero los mexicanos contaron con un sistema electoral transparente que permitió en cuestión de 20 minutos después de cerrar las urnas electorales que los candidatos que no fueron favorecidos reconocieran la victoria del presidente López Obrador. El presidente López Obrador asume, como tú bien sabes, el 1 de julio. Ya hemos hecho contactos con miembros de su equipo en función de que México mantenga el apoyo, porque aquí estamos pidiendo, no es apoyo a la oposición, estamos pidiendo apoyo al pueblo venezolano y estamos pidiendo apoyo a valores internacionales, a valores democráticos, a valores que son universales, derechos humanos. Los derechos humanos son iguales en México, son iguales en Colombia y son iguales en Venezuela. El respeto a las instituciones es lo mismo en México y gracias a que hay una institucionalidad en México, López Obrador va a asumir la presidencia el 1 de julio. Si en México tuviesen la institucionalidad que tenemos hoy en Venezuela, pues López Obrador seguramente le hubiesen robado las elecciones. Así pasó con Hugo Chávez en Venezuela, se respetó su triunfo. Se le respetó su triunfo en el año 98 y bueno, se dedicaron durante estos 20 años a desmontar la democracia para intentar sustituirla por un sistema muy parecido al sistema cubano, en donde supuestamente hay elecciones, donde supuestamente hay prosperidad, donde supuestamente no está pasando nada, una especie de isla de la fantasía, pero la realidad que estamos viviendo los venezolanos es absolutamente distinta a lo que pretende el gobierno presentar. Francisco Zúcar, presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional de Venezuela, además dirigente del Partido Voluntad Popular. Mil gracias por compartir con nosotros. Gracias por el acompañamiento y un gran saludo a todo el pueblo de Colombia.